por RCTV. Esto es Telemundo Internacional. Noticias para toda América. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a nuestro noticiero Telemundo Internacional. Les habla Omar Fuentes. Y yo soy Vanessa Ruiz Velázquez. Muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos rápidamente, lo hacemos en Irak porque un helicóptero artillado estadounidense del tipo Apache fue derribado este domingo por fuego de la resistencia iraquí al oeste del aeropuerto de Bagdad, según informaron fuentes militares estadounidenses. Mark Kimmett, vocero militar de la coalición, dijo en una conferencia de prensa en la capital iraquí que los dos tripulantes de la aeronave murieron por las heridas sufridas durante el ataque. Kimmett aseguró que tras la caída del helicóptero fueron enviados refuerzos a la zona para recuperar el material que se transportaba a bordo y los tripulantes que fueron declarados muertos en acción. Por otra parte, tropas estadounidenses irrumpieron este domingo en la mezquita de Abu Hanifa en el barrio de Adamiyya en Bagdad en busca de armas y presuntos militantes escondidos en ese edificio. De acuerdo con las representantes de la mezquita, tanques estadounidenses entraron en la edificación y destruyeron comida y otro tipo de ayuda humanitaria destinada a la población de la situada ciudad de Fallujah. Los blindados también aplastaron el automóvil de un civil iraquí que resultó seriamente herido, de acuerdo con un tío de la víctima. Adamiyya es un vecindario de clase media de la capital iraquí, donde en los dos últimos días han tenido lugar intensos combates entre la resistencia y las tropas aliadas. Un grupo de insurgentes liberó a 8 rehenes extranjeros de diferentes nacionalidades que habían sido secuestrados en Irak, según anunció el canal de televisión catarí Al Jazeera. Los liberados son conductores de camiones que trabajaban con las fuerzas de ocupación en suelo iraquí. La emisora de televisión divulgó la cinta del video que están viendo allí, en el que se muestra a 8 hombres, de los que afirmó son 3 pakistaníes, 2 turcos, un nepalí, un italiano y un filipino. Y un civil británico secuestrado la semana pasada por insurgentes en el sur de Irak también fue liberado este domingo en la ciudad de Nasiriyah, informaron fuentes de la coalición en Irak. Según esta información, Gary Tilly fue entregado a las fuerzas de la coalición en esa ciudad, desde donde será repatriado a Londres posteriormente. Por otro lado, la resistencia iraquí comunicó que no pondrá hoy en libertad, como se había anunciado, a los 3 ciudadanos japoneses secuestrados, e insistió en amenazar con matar a uno de ellos en 24 horas si Japón no retira sus tropas de Irak. La vigilancia en la Embajada de Japón en Bagdad fue endurecida este domingo tras las negociaciones por la recuperación con vida de los 2 trabajadores civiles y un fotógrafo. En un primer momento, un vocero del Consejo del Gobierno iraquí aseguró que se estaba cerca de lograr el rescate de los secuestrados, pero todo ha vuelto a un punto cero después que los insurgentes amenazaran con matar a uno de ellos, como dijimos anteriormente, en 24 horas si no se cumplía el retiro de las tropas japonesas de Irak. El ministro de Defensa del Reino Unido, Jeff Hunt, dijo este domingo en Londres que Gran Bretaña y Estados Unidos no se van a dejar intimidar por el secuestro de civiles que ya vienen realizándose y por parte de la resistencia iraquí contra la presencia militar aliada. Hunt reconoció que los secuestros están entorpeciendo los trabajos de la coalición realiza en Irak, pero aseguró que eso no va a retrasar la entrega del poder político a los iraquíes el próximo 30 de noviembre. El funcionario dijo también que pese a la creciente violencia en todo el país contra las fuerzas aliadas, el Reino Unido no tiene planes de retirar sus tropas de Irak. El ministro señaló que el contingente británico permanecerá en ese país el tiempo que sea necesario, aunque aseguró que no cree que haya necesidad de enviar más efectivos a Irak. Y mientras aumentan las peticiones de un atraso de la fecha y de un incremento de las tropas, el administrador de Estados Unidos en Irak, Paul Bremer, insistió en que su gobierno entregará el control del país a los iraquíes el 30 de junio. Bremer dijo en el programa Meet the Press de NBC que a pesar de la caótica situación actual, la fecha será cumplida, como lo dijo el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush. Y bueno, una posible unión entre la mayoría chiita y la minoría sunita en Irak, pues está realmente preocupando a Washington. A pesar de que son 2 ramas del Islam que a lo largo de la historia han tenido muchas diferencias, para la Casa Blanca significa peligro. Pablo Gato nos trae este informe. Que grupos chiitas se hayan levantado en armas contra las tropas de la coalición es un peligro de vital importancia. Si perder el apoyo de la comunidad chiita sería la cosa peor, porque son la mayoría del país
más o menos el 60% del país es chiita. Estamos hablando de aproximadamente 15 millones de personas que, si se unen a los 6 millones de sunitas que hay en Irak, se convertirían en un temible enemigo. Hasta ahora han sido los sunitas quienes han liderado los ataques contra las fuerzas estadounidenses. Las milicias del clérigo al-Sadr dicen que Estados Unidos es el enemigo común y que, por lo tanto, sunitas y chiitas deben unirse en el combate. Si eso ocurre a gran escala, serían las peores noticias posibles para Washington. El ex senador demócrata Bob Kerrey dijo en el Congreso que teme que se produzca una guerra civil. El presidente Bush insiste en que no se dejará intimidar y que la misión continuará. La estrategia de las tropas contrarias a la presencia de la coalición en Irak es clara. De crear un ambiente de inseguridad, así el pueblo pierde fe y confianza con la coalición. El objetivo sería convencer a los iraquíes de que la violencia continuará hasta que la coalición se vaya del país. Si los chiitas se suman en masa a la rebelión, sería muy difícil mantener el control en Irak. La inmensa mayoría de chiitas sigue al clérigo al-Sistani, que hasta ahora ha criticado duramente a Washington, pero sin alentar la violencia. Saddam Hussein, que era de la rama sunita, había reprimido ferozmente a los chiitas, provocando miles y miles de muertos, de forma que no son aliados naturales. ¿Cuáles son las opciones de Washington? Tienen que encontrar maneras políticas como incluirlas más en el proceso. El problema es que el vecino Irán, incluido en la lista de estados terroristas de Washington, también es de mayoría chiita. Los chiitas se hacen con el control político en Irak y sospechan que acabaría siendo un país satélite de Irán, aumentando aún más el peligro en la zona. Chiitas y sunitas tienen diferencias históricas. Ahora el desafío de Washington es evitar que quienes antes no eran aliados, ahora lo sean. En Washington, Pablo Gato, Noticiero Telemundo. En Israel, cientos de judíos se manifestaron este domingo a las afueras del rancho del primer ministro israelí, Ariel Sharon, en contra de su propia visita a Washington. Sharon, quien va a viajar a la capital estadounidense este lunes para reunirse con el presidente George W. Bush, hablará con su homólogo sobre la situación que actualmente se vive en Israel y Cisjordania. Un tema importante que será discutido entre ambos mandatarios será el del desalojamiento de cientos de asentamientos judíos en la Franja de Gaza, cosa que no ha caído bien entre la rama más radical del partido político de Sharon, el Likud. Esta reunión podría ser decisiva para el plan del primer ministro israelí, el cual significaría el desmantelamiento de estos asentamientos judíos y de varios en Cisjordania. A cambio, Sharon espera que Bush apoye la decisión de Israel de ir tras terroristas, incluso en las áreas de donde se haya retirado. Al menos una persona murió y 4 más resultaron heridas al estallar un coche bomba en Pakistán. La explosión fue cerca de un club de golf de la ciudad pakistaní de Karachi, donde se celebraba un concierto por la paz. El hecho tuvo lugar durante la medianoche del sábado, junto a un control de seguridad instalado por la policía de Karachi, donde se encontraba un grupo de personas, entre ellas el joven de 23 años que resultó muerto. Según la policía de la ciudad, el coche había sido robado horas antes en la ciudad de Karachi por 2 individuos armados que amenazaron a su propietario. Y desde Texas, en los Estados Unidos, el presidente de ese país, George W. Bush, dijo este domingo que el documento secreto sobre Al-Qaeda que recibió el 6 de agosto del 2001 no decía nada sobre un ataque en los Estados Unidos. Bush dijo en sus primeros comentarios tras la publicación del documento, que fue divulgado este sábado, que quería saber si había algún dato de espionaje sobre el que se podía actuar. Además, añadió que tras leer el memorando se quedó satisfecho de la forma en que se estaban investigando los asuntos. Bush recibió el documento de 2 páginas titulado Bin Laden, decidido a atacar en Estados Unidos en persona en el rancho de Crawford más de un mes antes de los atentados del 11 de septiembre. Y la comisión que investiga los atentados del 11 de septiembre presionó al gobierno de Bush para que diera a conocer íntegramente el documento que fuera confidencial. Los reportes elaborados por el director de la CIA, George Tenet, afirmaban que Al-Qaeda quería secuestrar aviones para conseguir la liberación de extremistas islámicos arrestados en 1998 y 1999. La propia consejera de Seguridad Nacional, Condoleezza Rice, reconoció el jueves pasado bajo juramento ante la comisión del 9/11 que el FBI había observado actividades sospechosas de Al-Qaeda en Estados Unidos relacionadas a un secuestro de avión. Pero según la Casa Blanca, en ningún momento el reporte alertaba sobre los ataques del 11 de septiembre del 2001.
El ex jefe de contraterrorismo en Washington, Richard Clark, había dicho ante la comisión y en su libro recientemente publicado que la Casa Blanca estaba concentrada en Irak y no prestó suficiente atención a la red terrorista de Al-Qaeda. Pero la consejera de la Seguridad Nacional, Condoleezza Rice, refrendó tal afirmación. Definitivamente no. Allí no había nada que nos asegurara lo ocurrido. Puedo decirles que en este memorando no había nada que sugería que un ataque se aproximaba a Nueva York o a Washington, D.C. Tampoco había indicación en el reporte con respecto al tiempo, al lugar y a cómo o dónde sería el posible ataque. Ello no fue un reporte de amenaza para el presidente y no lo fue para mí. Por otro lado, uno de los miembros de la comisión del 9-11, Richard Benenist, no piensa lo mismo que la consejera de seguridad. Este memorando provee información no especulativa, basada en información de inteligencia, que Bin Laden tenía intenciones de atacar Estados Unidos, específicamente a Washington, D.C. Nada lo asegura, estaba allí, en el informe presidencial diario. Quédese ahí porque volvemos con el mundo deportivo, la Copa Davis, quienes avanzaron a semifinales y mucho más. Ya volvemos enseguida. Mundo deportivo, el señor Jorge Serpa está con nosotros para ponernos al tanto de lo ocurrido. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Bien? ¿Cómo estás, Omar? Sí, bastante bien. Vamos a comenzar precisamente el segmento deportivo hablando de la Copa Davis de tenis, porque ya hay semifinalistas. Juan Carlos Ferrero le ganó al holandés Martin Berger en 5 sets y ubicó a España en las semifinales. España enfrentará a Francia, que clasificó luego que Nicole Escudé de ganar el quinto juego definitivo al suizo Kratochvil. Poco antes, Roger Federer había conseguido vencer al francés Arnaud Clement en 3 sets, empatando la serie en 2 puntos. El número 1 del mundo demostró por qué es el mejor e impuso su destreza sobre el francés. Aprovechando la velocidad de su servicio y la rapidez de sus cambios de bola, Federer ganó el partido 6-2, 7-5 y 6-4. Sin embargo, pese al esfuerzo, Suiza no pudo pasar a semifinales. Cambiemos de tema y hablemos de fútbol porque el Arsenal dio un nuevo paso hacia el título al empatar contra el Newcastle en el partido adelantado de la 33ª jornada de la Liga Inglesa de Fútbol. El Arsenal no la tuvo fácil ante el Newcastle de Robbie Rawson, que tuvo su primera ocasión de gol a los 6 minutos con un disparo de Gareth Craig Bellamy que obligó a lucirse al meta alemán Jens Lehmann. El conjunto que dirige el francés Arsène Wenger, que disputó su cuarto partido en 9 días, aventaja tras este empate en 7 puntos al Chelsea, con 6 partidos por delante. Y el Barcelona siguió escalando posiciones en la tabla de la Liga Española, esta vez sin Ronaldinho, que fue expulsado en el segundo tiempo, venció al Valladolid y saltó por encima del Deportivo para quedarse con el tercer lugar. El equipo del Valladolid jugaba de local. Sin embargo, los azulgranas no les costó mucho trabajo inaugurar el marcador. Saviola aprovechó una internada de Resiger y una falla de la zaga para asestar un golpe en frío al Valladolid. El segundo tanto sería en el minuto 30. Ronaldinho aprovecha la debilidad local y anota 2-0. Luego en el 66 un gol de Óscar González revitaliza el partido y un Valladolid que pasa a dominar. Finalmente es Andrés Iniesta quien certifica el triunfo azulgrana por 3-1. Y en el fútbol de Holanda, el Feyenoord consiguió un empate con las justas ante el Ajax y puede seguir soñando con el título de la Liga. A los 53 minutos del partido, el tiro libre directo desde fuera del área, Sneijder, que lanza tremendo patadón, y la valla que se salva por un pelo. A los 66, individual jugada de Van der Berg, da el centro y el gol de Ibrahimovic. Luego vendría este pase desde fuera del área y en primera, Cruyff deja parado al arquero del Ajax y el empate. Cambiemos de tema nuevamente y hablemos de box, porque ¿se acuerdan ustedes del ex campeón mundial Vladimir Klitschko? Bueno, anoche el ucraniano se enfrentó a Lemon Brester, quien le dio tremenda paliza. Lo curioso es que Klitschko iba ganando la pelea fácilmente gracias a su jab de izquierda, pero en el quinto asalto sucedió lo inesperado. El intercambio de golpes y Brester que lo deja groggy. No lo veía ni siquiera al árbitro, que le daba la cuenta. Klitschko se recupera y regresa a la pelea, pero creo que no debió hacerlo porque le cayó tremenda paliza. Miren los golpes ahí. El ucraniano no sabía dónde estaba parado y el referee tuvo que detener la pelea. Así Brester se quedó con el título de los pesados de la Organización Mundial del Boxeo. Y sí que le costó trabajo hasta levantarse. Vieron ustedes la tremenda paliza que le dieron a Klitschko. Tremendos golpes los que volaron ayer en Las Vegas, ¿no? Creo que es momento que empiece a retirarse, ¿no?
Sí, pero es muy joven todavía. Bueno, hasta pero este momento había hecho algunas peleas muy interesantes. Ahí lo sorprendió con una izquierda a la pera. ¿Usted lo notó en el quinto round? Sí, lo dejó medio... Y ahí fue como donde empezó tambaleante a ya. tambalear el hombre. Las piernitas ya no le daban para. Muy bien. Piernitas. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. De nada. ¿Vamos a la pausa? Seguimos con mucho más. No se vayan porque al regresar les vamos a contar. David Beckham sigue dando de qué hablar. Y en Elizabeth Pérez. Gracias por seguir con nosotros. Claro, Llegó por el mundo supuesto. del entretenimiento. Es lo que todos queríamos escuchar, Del porque espectáculo. Beckham Del espectáculo. del entretenimiento. De por vida, supuesto. entretenimiento. ¿Sabe una cosa? Todos quieren hablar sobre Beckham, pero no de fútbol. ¿Qué tiene para Qué decir? triste. No de fútbol, claro, porque está dentro de una controversia. Les cuento que Se la ríe locura... pícaramente, se ríe usted pícaramente. Le veo la sonrisa muy pícara. Bueno, pero a ver, cuéntanos por qué. Ok, les voy a empezar contando porque la locura de los medios en torno al matrimonio de David Beckham se ha intensificado este domingo porque según un periódico británico hay una segunda mujer que dice haber tenido un romance con el jugador de fútbol. ¿Qué les parece? Hasta los momentos Beckham ha negado haber tenido relaciones con su secretaria, Rebecca Luz, como recuerdan, quien dice lo contrario y cuenta su historia en el periódico. También aparecen las declaraciones de esta segunda mujer que asegura haber estado con el futbolista. Lo cierto pues es que después de pasar varios días esquiando con su esposa Victoria en Francia, Beckham se encuentra en España para jugar este domingo con el equipo del Real Madrid. Y la línea de ropa íntima de Victoria's Secret canceló su esperado desfile que cada año es televisado en los Estados Unidos, al parecer por las críticas generadas por la actuación de Janet Jackson en el Supertazón. Según la firma, la cancelación del desfile es para promover la ropa de otra forma que aún no han determinado. Los desfiles de Victoria's Secret han sido el blanco de críticas en el pasado por grupos que se quejan de que las supermodelos están casi desnudas en la pasarela. Y hablando pues de la cantante Janet Jackson, apareció este sábado en el programa popular de comedia estadounidense Saturday Night Live. Allí pues la vamos a ver haciendo su monólogo en el que no rechazó hablar y reírse de su controversial actuación y de su familia. En el primer sketch del ácido programa, Janet imitó a la consejera de Seguridad Nacional, Condoleezza Rice, frente a la comisión que investiga el 11 de septiembre y lo reveló todo, incluyendo su piel. El programa fue transmitido en vivo, como es costumbre, a pesar del retraso que la Comisión Federal de Comunicaciones establece como norma para prevenir incidentes como el de Janet. Custo y David Dalmau, creadores de la firma Custo Barcelona de España, están conquistando los Estados Unidos con desfiles y 3 nuevas tiendas en la ciudad de Los Ángeles. Según los diseñadores catalanes, el estilo de la marca se ha caracterizado por ser muy californiano, relajado y lleno de color. Recientemente, durante la Semana de la Moda en Los Ángeles, dieron a conocer su nueva temporada, su nueva colección Otoño-Invierno 2004, en la que hay de todo, desde modelos blancos y negros hasta otros llenos de color. Entre los famosos que adoran a Custo Barcelona están Julia Roberts, Penélope Cruz, Cristina Aguilera y Sandra Bullock. Los buhoneros o vendedores